Hola, muy buenas tardes a todos los que están sintonizándonos a partir de la página de CEPREDEI. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a esta plática que se llama Género, Violencia y Adicciones. Esto como parte de las actividades de la campaña Sin Violencia en Contingencia que el Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ha creado para ustedes. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus dudas y preguntas a través del apartado de comentarios en esta transmisión, que luego, al finalizar las ponencias, estaremos resolviendo algunas de ellas. Para iniciar la actividad, les presentamos a los expertos que nos guiarán en este tema. Tenemos con nosotros en este día a la maestra Joana Briceño Asensio, licenciada en Psicología y maestra en Psicología Criminológica Aplicada, actualmente titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con formación especializada en Derechos Humanos, Psicología Criminal, Lenguaje del Cuerpo, Igualdad de Género a nivel local en América Latina y el Caribe, en Mediación Comunitaria. También tiene un diplomado en Estrategias de Intervención Primarias y también secundarias de violencia, entre otras disciplinas. También se encuentra con nosotros el maestro Mario Baselli Centeno, psicólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de maestría en Psicología Clínica de Adultos, maestría en Consejería y Educación de la Sexualidad, por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, CESEX. También tiene un diplomado en género y masculinidades. Es docente y psicólogo clínico con más de 10 años de experiencia. Actualmente coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Y pues con ello, ya teniendo presentados a nuestros ponentes de este día, les cedo la palabra al maestro Mario Baselis para que inicie la ponencia. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, licenciada María José. Es un honor estar nuevamente con ustedes para poder platicar de un tema sumamente importante. Es un gusto también compartir micrófonos con la directora del Centro Estatal de Prevención del Delito, la maestra Joana Briceño. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante y esperamos que podamos al final responder algunas de sus dudas con respecto a este tema. Hoy, si podemos poner la presentación para ir visualizando, tenemos el tema de género, violencia y adicciones, un tema fundamental en esta contingencia, pues hemos sido testigos del aumento en algunas cifras que tienen que ver con estos temas. Por lo tanto, no podemos estar ajenos y ajenas como profesionales en estas áreas y tenemos que buscar alternativas para poder visualizar soluciones urgentes. En este sentido, pues vamos a iniciar la exposición. Tenemos, primero que nada, que revisar un poco lo que es el género, que es un tema del cual hemos hablado en otros espacios, pero bueno, vale la pena, si pasamos a la siguiente diapositiva, ir recordando lo que es el género. El género son los comportamientos y actitudes que socialmente se esperan, dependiendo si nacemos hombres o si nacemos mujeres. Es decir, son comportamientos, son emociones, son valores que se esperan para cada persona, de acuerdo al sexo de asignación. ¿Esto qué significa? Tenemos que diferenciar entre acciones o actividades que tienen que ver más con el sexo, porque no es lo mismo. Si, por ejemplo, pensamos en el parto como una función de las personas, pues vamos a ver que es una función sexual, no es una función de género. La diferencia es que la parte sexual hace alusión a las diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres. Si pensamos, por ejemplo, en la producción de espermatozoides, pues hablamos de una función específicamente de los hombres y por lo tanto hablamos de sexo. Hablaríamos de género cuando pensamos en situaciones que son asignadas socialmente. Por ejemplo, si decimos que los hombres somos insensibles, esta característica no es una característica sexual, es una característica de género, porque culturalmente los hombres nos nombramos así por un proceso educativo. Si hablamos, por ejemplo, de que los hombres hacemos reparaciones en casa, esta característica es género, no es una cuestión de diferencia sexual, porque no hay nada en nuestros genes que nos indique que somos más aptos que las mujeres para poder hacer una reparación de una lámpara, no lo sé, cambiar la llanta de un vehículo. Todo esto es un aprendizaje que tiene que ver con el género.
Nos vamos con la siguiente. Entonces, podemos fácilmente visualizar con esto que muchas de las acciones y características que tenemos como hombres o como mujeres son aprendidas, por lo tanto, corresponden al género. Esta es una buena noticia porque son situaciones que podemos desaprender. Es falso que nosotros podemos decir que es falso que una persona que ha aprendido a ser fría, si es hombre, se va a mantener así toda la vida. Es una característica que se puede desaprender. Podemos integrar en nuestro repertorio conductual otras características distintas que pues podemos ir gestionando a través de nuestras relaciones como adultos. Una mujer no tiene por qué ser necesariamente cuidadora de todas las demás personas, porque esta característica es una característica de género. Puede aprender primero a cuidar de sí misma y luego aprender a cuidar de los demás, porque muchas veces en los roles de género nos sobrecargamos de actividades, sobre todo de acuerdo al rol como mujeres, ¿no? Varía de acuerdo al tiempo y al lugar. Esto significa que no siempre hemos tenido las mismas características de género. Hemos evolucionado, hemos cambiado y lo que hoy podría ser inadecuado desde el rol social para los hombres no siempre fue así. Muestra de ello es la vestimenta. En otros tiempos históricos los hombres podíamos vestir con diferentes atuendos, con diferentes colores, incluso podríamos utilizar en la vestimenta faldas, podríamos utilizar otro tipo de vestimenta y esto no estaba mal visto, ¿no? Entonces, hay una variación de acuerdo al tiempo y al lugar. Hoy en día no se nos hace extraño que una mujer pudiera utilizar un pantalón, unos jeans de mezclilla, pero esto era totalmente inadmisible hace apenas algunas décadas, en los años 40, 50. No era una vestimenta permitida para las mujeres. Entonces hay mucha variabilidad dependiendo de el tiempo y el lugar. Y lo más importante que creo que tenemos que anotar es que suele ser naturalizado el género, al grado de que se considera una característica inherente a la condición humana. Por ejemplo, hay situaciones que nosotros hemos considerado que son características de cierto sexo y esto ha sido falso. Un ejemplo es el instinto maternal, por ejemplo. Muchas personas hemos creído, porque también a mí me pasó por mucho tiempo, que este instinto de cuidado era una característica que tenían las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en realidad es una característica que tiene que ver con el hecho de ser mamás, pero también los papás pueden tener un instinto de cuidado. Entonces, como tal, el instinto materno no es privativo de las mujeres, pero lo hemos naturalizado a tal grado que cuando de repente una mujer dice, bueno, es que yo sí quiero ser mamá, pero pues no tengo tanta paciencia con mis hijos, ¿no? La juzgamos al grado de decir, bueno, es que si es mujer, ¿por qué no va a tener paciencia? Porque está en su naturaleza como mujer, ¿no? Y esto pues no debería de ser así en el sentido de que los roles están construidos y que tanto hombres como mujeres podemos sentir esta naturaleza, por así decirlo, de cuidado, pero que finalmente es algo aprendido. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo llegamos a este punto de tener conductas tan diferenciadas para hombres y para mujeres? Pues hay un proceso de socialización, lo que llamamos socialización del género, que son los procesos sociales y culturales que nos enseñan la manera en la que es aceptable ser un hombre o ser una mujer. Es importante aquí anotar que este proceso es gradual, no lo tenemos de automático, sino que se va gestando a lo largo de nuestro desarrollo. Incluso desde que está una madre embarazada, ya el papá, la mamá, la gente que rodea a esta futura madre empieza a hacer expectativas de lo que va a ser la vida de este nuevo ser. Entonces, si es niña, ustedes se imaginarán que empezamos a pensar en que la habitación va a ser de cierto color, si es niño, pues va a ser de otro color, los juegos a los que van a tener acceso,
pues van a tener características diferentes. Incluso si es niña, ya estamos pensando en la fiesta a lo mejor de 15 años, en nuestra cultura, ya estamos pensando en otras cosas. Y si se es niño, también tiene un significado diferente. Entonces, desde muy temprano, la familia y todos los agentes sociales van formándonos en cómo va a ser nuestra vida a partir del género. Basta con mencionar otras estructuras que van reforzando como para que nos demos idea de lo poderoso que son los medios de comunicación, por ejemplo, para formar este género. Hay canciones incluso que repetimos en nuestra memoria popular. Creo que si yo voy diciendo, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño, ¿no? Una canción muy, muy famosa que entre sus líneas nos va mandando roles de género, ¿no? Donde los hombres somos los que decidimos, los que tenemos el poder y que un engaño o una traición es inaceptable por parte pues de una mujer y por lo tanto tenemos que hacer frente con valentía y con honor, ¿no? O sea, toda esta característica de cómo debemos de reaccionar está en las canciones, en la familia, en las instituciones, y por eso la socialización es un proceso gradual, pero muy poderoso. Vamos con la siguiente. Y bueno, vamos ya aterrizando un poco más el tema en relación a las adicciones y a la violencia a partir de esta diapositiva, porque vamos a ver que el género tiene un impacto muy profundo. Marca pautas de comportamiento diferenciados para hombres y mujeres que creemos que tienen que realizarse como la sociedad dicta. Algunas de estas pautas, algunos ejemplos son que las mujeres son sensibles y que los hombres somos fríos. Otra es que las mujeres son buenas para la cocina y las labores del hogar y los hombres somos buenos para el trabajo rudo y fuera de casa. Otra, que los hombres somos agresivos por naturaleza y las mujeres son tranquilas, son apacibles. Y todos estos preceptos en realidad son mitos, porque no hay nada en nuestra biología, volvemos al punto de sexo y género, que indique que tenga que ser así, sino que es la educación que nos condiciona a estar en estos roles que marcan también estigmas que cuando una persona se sale de ellos es severamente juzgada. Empezamos a hablar, por ejemplo, de las adicciones. O sea, el consumo de alcohol había estado muy asociado a la masculinidad, y digo había estado porque ahora no solamente hay un consumo alto entre hombres, sino también entre mujeres, y esto se está estudiando paulatinamente, pero sí muchos discursos eran de, si quieres demostrar que ser hombre, aprende a tomar, ¿no? Cuando en realidad el hecho de consumir alcohol no tiene nada que ver con que si eres hombre o si eres mujer, pero sí hay un condicionante social, o había estado muy presente este condicionante social, que marca que los hombres, para poder demostrar nuestra hombría, tenemos que saber tomar, por ejemplo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Cerrando esta parte, vamos a ver que el género nos va a marcar estas pautas al grado de que van a impactar en nuestras aspiraciones, sentimientos, deseos y valores que tenemos las personas. Las imágenes que tenemos de nuestra familia ideal, de nuestro trabajo ideal, de cómo yo me veo en el futuro, van a depender en gran parte de estas construcciones de género. Por eso es importante identificarlas. Y también en el tema de las adicciones y la violencia, la manera en la que yo me integro a estas dinámicas, tanto de un consumo de sustancias como de un proceso de violencia, tienen que ver con lo que yo he aprendido de acuerdo a mi género. Pasamos a la siguiente y le doy palabra a la directora de CEPREDEI, que nos va a hablar un poco de la parte de violencia. Muchas gracias, Mario, como siempre, haciendo una explicación fantástica acerca de los aspectos de género, precisamente para poder llegar a establecer la relación que hay entre estos tres conceptos que hoy les planteamos, el género, la violencia y las adicciones. Tenemos que revisar primero, pues, los aspectos de género y los aspectos de violencia, para que vayamos acotando hacia el tema de las adicciones. Y bueno, aquí rápidamente la definición que
pues ya muchos conocemos, muchas personas hemos escuchado de qué es la violencia, que sabemos que es el uso deliberado de la fuerza física. El uso deliberado quiere decir que es algo intencional, algo que hacemos para que una persona se comporte de alguna manera en la que queremos, y que esto además es un comportamiento que tiene muchas posibilidades de causar algún daño en esa persona, ¿no? Desde lesiones, muerte, trastornos, etc. Esta es la definición que nos regala la OMS y que es la definición desde la cual partimos a grandes rasgos cuando hablamos de violencia. Y aquí, la que sigue, por favor, hay algunos aspectos que tenemos que ir puntualizando. En primer lugar, nosotros hemos tratado de trabajar mucho en socializar y explicarle en general a la ciudadanía que la violencia no es algo natural y sobre todo, además de que la aprendemos, es una manifestación de un tipo de poder que en realidad es un abuso de poder. Tiene formas variadas que se pueden ver no solamente en lo privado, sino también en lo laboral, en lo social, en lo comunitario, es decir, los ámbitos en donde vemos la violencia presente prácticamente son todos. Y las formas en las que se va a manifestar pueden ser física, psicológica, económica, sexual, y esto es precisamente algo que la hace sumamente compleja. Las estructuras sociales sobre las que estamos acomodadas y acomodados y la manera en la que como sociedad nos comportamos también son muy permisivas en cuanto a los aspectos de la violencia y normalizan estos ejercicios de violencia de tal manera que dejamos de percibirla como tal. Un ejemplo es que todas las personas o la mayoría de las personas vean como algo normal que castiguemos físicamente a las niñas y a los niños, porque damos la justificación que esa es la única manera en la que pueden entender, cuando hoy ya sabemos que pues esto es algo incorrecto, que es violencia y que esa no es la manera en la que un ser humano aprende ni en la que se generan las condiciones para poder tener relaciones de confianza, y que además esto es sumamente dañino para el crecimiento posterior de ese futuro adulto o adulta que va a ser esa persona. Entonces, pero miren cómo estas estrategias culturales que tenemos sí tienen un gran impacto en cómo vamos normalizando la violencia. ¿La que sigue? Entonces, solamente para puntualizar, la violencia, ya lo debemos de tener muy claro, yo esperaría, no es natural, es algo que aprendemos en nuestras prácticas cotidianas, no es algo con lo que vengamos al mundo, esa es la agresión y tiene otras diferencias. La violencia es intencional. Cada golpe, cada insulto, cada mirada, todo eso que se hace tiene una intención de causar un daño y se hace de manera instrumental para obtener algo. Es dirigida, es decir, no vamos a violentar a cualquier persona. Somos muy hábiles y muy inteligentes a la hora de identificar qué persona es la que sí puedo someter y qué persona no. Y sobre esas personas sobre las que sí se puede ejercer violencia, que normalmente son personas que se consideran más débiles o vulnerables. De ahí que la violencia sobre poblaciones vulnerables como mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, es que ocurra, ¿no? Precisamente porque, como lo dice abajo, es un abuso de poder. Se da cuando hay una persona que se da en una situación de superioridad con respecto a otras. Y algo muy desafortunado también de la violencia es que una vez que la normalizamos, una vez que nos adaptamos a ella, comienza a aumentar. Entonces, normalmente lo que puede parecer primero como una mirada de desprecio, muy rápidamente puede evolucionar en insultos, en amenazas, en golpes y pues en los casos más desafortunados, en la muerte. La siguiente. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, ya sea para ejercer violencia o para que yo la reciba? ¿La que sigue? Y para esto nos vamos a ir rápidamente a mirar estos 4 grandes factores que nos explica el modelo ecológico de atención de la violencia, en donde nos dicen que en lo individual, en lo relacional, en lo comunitario y en lo social existen situaciones que nos pueden ocurrir, que nos van a llevar a tener mayor posibilidad de ejercer o de vivir violencia. Y aquí van a entrar estas grandes categorías.
En lo individual, por ejemplo, cómo fueron mis factores de crianza, los modelos con los que viví, el tipo de apego que desarrollé con mis cuidadores, mis capacidades emocionales para manejar mis emociones, para entender y comprender los diferentes estados hacia los cuales puedo ir atravesando, cuáles son mis competencias personales, mi asertividad, mi capacidad de solucionar conflictos, mi autoestima. Bueno, todo lo que cae a nivel individual tiene un peso muy importante, tanto en el llegar a ejercer la violencia como en llegar a prevenir o a protegernos de que la lleguemos a desarrollar. En los aspectos relacionales entra todo lo que tenga que ver nuestra vinculación con otra persona. Por ejemplo, amistades, familia, pareja, labores. Y aquí entra toda la parte de las dinámicas de cómo nos relacionamos con las demás personas. A nivel comunitario, pues este es casi como una tómbola donde nos tocó caer en la vida, porque va a depender mucho del nivel socioeconómico que ocupemos, las oportunidades a las que podamos llegar a tener acceso, cuál es el barrio o colonia en donde vivo, cuáles son sus características, si vivo en un entorno de delincuencia, si vivo en un entorno en donde hay mucha precariedad. Todas esas son cosas que también me exponen a una mayor situación de riesgo. Y en lo último tenemos lo social, en donde vemos todos los aspectos culturales, esto que nos explicaba Mario, de las cargas simbólicas del género, las desigualdades sociales, todo lo que a modo como sociedad tenemos en estas normas que no están escritas en ningún lugar, pero que todos conocemos muy bien que están ahí, ¿no? Y las hemos aprendido a través de la socialización, como ya nos explicó el psicólogo Mario. Entonces, estos 4 grandes factores se van a ir relacionando entre sí y van a ir construyendo un complejo entramado de si al final de cuentas vamos a ser personas que están más expuestas a factores de riesgo para cometer violencia o vivirla, o si estamos más expuestos a factores de protección, que ambos tienen una parte, un factor de protector y un factor de riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí también necesitamos no perder de vista este gran triángulo en donde podemos mirar lo que es visible para todas y para todos, porque esto es algo en donde nos atoramos mucho cuando hablamos de violencia. Todas las personas que nos están viendo seguramente no van a tener ninguna dificultad si les preguntamos, oye, ¿qué es violento? Bueno, pues violentos son los golpes, los homicidios, los robos, los insultos, toda esa violencia que es visible para todas las personas, en donde decimos que existen incluso actores a los que podemos llamar a que sean responsables de esas situaciones, ¿no? Pues si alguien me robó, pues yo denuncio para que esa persona que me haya robado aparezca y me devuelva y reciba una sanción. Si alguna persona me golpeó, lo mismo, ¿no? Entonces, la violencia directa es la violencia más fácil de observar. Pero esta violencia directa es como si fuera un gran humo, algo que está ahí, que podemos ver, pero nos tenemos que preguntar, ¿en dónde está el fuego? ¿En dónde está ese fuego que está generando ese humo que le vamos a llamar ahora violencia directa? Y ese fuego es la parte que vemos abajo en esta imagen, que es la violencia menos visible, la que nos da trabajo reconocer, pero que desafortunadamente, si no la comenzamos a visibilizar y si no la comenzamos a cuestionar, va a ser muy difícil que logremos cambiar eso que vemos en la parte de arriba, que es la violencia directa. Y todo comienza con las 2 grandes partes que tiene este triángulo abajo. La violencia estructural, en donde estamos hablando de las desigualdades, estamos hablando de los contextos económicos tan poco justos que vivimos en las sociedades actuales, todo lo que está a nivel de como estructura social nos encontramos organizadas y organizados. Y por otro lado tenemos la violencia cultural, en donde entra todo lo que hemos aprendido, esta parte social que nos explicaba Mario, ¿no? Las actitudes, los estereotipos, nuestras percepciones, lo que hacemos valioso, lo que como pueblo mexicano e incluso como yucatecos pudiera ser, que tenemos como una idiosincrasia muy particular y cultural, ahí es donde entra esa parte. Y las diferencias que también vamos a ver es que cuando hablamos de una violencia estructural, nos cuesta mucho trabajo entender dónde está la persona culpable, a quién vamos a llamar a la responsabilidad de este tipo de violencia, ¿no? Porque pareciera ser que no existen actores claros o visibles. Y la característica que tiene la violencia cultural es que es precisamente como ese pegamento
que legitima la violencia directa y que combina su relación con la violencia estructural o indirecta, que es la que no vemos. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que viene y lo que vamos a seguir hablando, porque si no, vamos a seguir pensando que violencia solo es lo que está en la parte de arriba del triángulo y no vamos a ir comprendiendo que el verdadero origen y problema de la violencia es un problema estructural y cultural, que es lo que vemos en la parte de abajo. Entonces, vamos a continuar haciendo algunas precisiones que ya van a ir combinando estos temas. La que sigue, por favor, adelante, Mario. Gracias, maestra Joana. Y justamente este entramado del cual nos estaba compartiendo la información de violencia, de género y violencia, es donde a veces descansa toda la problemática de las adicciones, por lo que se requiere una perspectiva de género y violencia para poder atender el proceso de consumo y de adicciones en nuestra sociedad, porque si no, estaríamos omitiendo que el fenómeno de la adicción está asentado sobre esta base compleja, difícil y a veces muy complicada de atender en todos estos factores que de una manera magistral nos ha compartido la maestra Joana. Solamente por mencionar algunos ejemplos, vamos a empezar a relacionar el tema de las adicciones con el género. Les quiero pedir que desde donde nos puedan ver, que hicieran un ejercicio donde pudieran imaginar que están durante la noche o en la madrugada por una calle y ven a una persona sentada, evidentemente afectada por el consumo de alguna sustancia, puede ser alcohol, puede ser otra droga, y está recostada en una calle, ¿no? Cuando nosotros pensamos que esta persona es un hombre, quizás el juicio social está marcado con frases como qué barbaridad, o sea, qué mala onda que esté por acá este hombre, las adicciones son terribles, etcétera. Sin embargo, cuando visualizamos a la persona como una mujer, además de todos estos juicios sociales, tenemos otros juicios que se agregan a estos primeros. Por ejemplo, podemos pensar qué hacía esta mujer a esta hora, qué mal se ve que una mujer esté consumiendo alcohol, qué terrible que nuestra sociedad ahora esté mirando a estas mujeres en la... O sea, sumamos a los juicios sociales por la adicción los juicios que hay con respecto al género. Entonces, hay una reacción diferenciada de acuerdo al género en el tema del consumo de alguna sustancia. Entonces, partiendo de esta base, de este estigma que es un fenómeno que se da de forma pues generalizada, vamos a ver que hay otras ideas que están asociadas al género y a las adicciones. Por ejemplo, cuando pensamos en la disponibilidad de los recursos económicos, sociales, culturales, podemos ver que las desigualdades de género llevan a que seamos los hombres quienes tenemos mayor disponibilidad a estos recursos. Entonces, para poder consumir cualquier tipo de droga, y en especial el alcohol, pues los hombres tenemos más dinero para poder hacerlo. Esto pues obviamente impacta en la cantidad de sustancia disponible para cada género. Y cuando vemos las estadísticas de que somos más los hombres quienes tenemos tasas de alcoholismo, pues podemos decir, pues es que sí, los hombres somos más rudos, ¿no? Entonces consumimos más alcohol, ¿no? Cuando también hay por allá estos factores estructurales de los cuales estábamos analizando hace un rato y que están condicionando para que la accesibilidad del alcohol esté en mayor medida para muchos hombres, ¿no? Si a esto le sumamos que los hombres tenemos el aprendizaje de que con el alcohol somos más hombres, pues estamos abonando para hacer un pegamento en el tema de el ser hombre y el consumir alcohol. El día de ayer, el doctor Sergio Moreno en una conferencia nos explicaba que esta situación se suma además a la socialización o a la forma en la que hemos aprendido a consumir alcohol en nuestro estado.
este factor social de las reuniones nos lleva todavía a sumarles más variables para que el género y otras variables más vayan haciendo compleja la atención al tema de las adicciones. Entonces, vamos viendo cómo estos temas de si eres hombre o si eres mujer puede influir con respecto al género en las adicciones, sí, o sea, influyen e influyen mucho. Otro punto que les traigo es que las mujeres son socializadas para acudir con mayor frecuencia al médico, a la médica, pueden estar en un contexto en donde han sido educadas para cuidar el cuerpo y poderle dar seguimiento a todos los males que pudieran tener físicos, psicológicos, y por eso acuden con mayor medida a los servicios de psiquiatría, a los servicios de psicología. Y al tener mayor acceso a los medicamentos, es más probable que veamos tasas de adicción en mujeres por consumo de medicamentos que en los hombres, que no están en este rol que está marcado por el género. Entonces, sí hay un consumo diferenciado que va siendo dictado por algunos preceptos que están en la cultura y están en el género. Pasamos a la siguiente. Otro punto importante es que el género refuerza la dependencia que se desarrolla a las sustancias. Por ejemplo, los hombres a veces por cuestiones de aprendizaje y por cuestiones de cultura no solemos expresarnos, no solemos decir cómo nos sentimos y descubrimos que el alcohol, al generar cambios biológicos en nuestro organismo, nos permite desinhibirnos con mayor facilidad. Por decirlo de un modo muy burdo, olvidamos todas estas restricciones sociales y culturales y podemos ser más expresivos y podemos ser más, por así decirlo, más sociables. Al compañero que normalmente nunca le decimos, oye amigo, te quiero, cuando estamos con el influjo del alcohol, pues le podemos en ese momento hasta abrazar y hasta le damos un beso y le decimos, este es mi compadre y lo quiero. Y esta forma de relacionarnos los hombres nos lleva a concluir que necesitamos el alcohol para poder expresar nuestras emociones. Y entonces conforme vamos dando más ejemplos, vemos cómo se cruza la variable del género con la variable del consumo, dependiendo de si eres hombre o de si eres mujer. Lo mismo pasa con el ejemplo de los medicamentos o de las pastillas, de los psicotrópicos. Muchas mujeres, como no pueden por socialización expresar esta parte más ruda, más agresiva, porque son señaladas, recurren para bajar sus niveles de estrés a los medicamentos y llegan a considerar que son justamente estas sustancias las que necesitan para poder entonces acceder a sensaciones de tranquilidad, de bienestar, porque ellas mismas, al no expresar estas emociones, no logran estar en este estado. Entonces, no es una cuestión solo de hombres o solo de mujeres, sino que el género va a marcar pautas diferenciadas de consumo y esto, pues, es algo que a veces no es tocado en la investigación. Una de las observaciones que les traigo hoy es la necesidad de tener investigación que tenga perspectiva de género, porque muchos de los estudios versan sobre las consecuencias del consumo en los hombres y hay pocas investigaciones que tratan sobre las consecuencias del consumo en mujeres. Entonces, parte de lo que les traigo hoy es esta anotación y pues lo dejo sobre la mesa. De hecho, las cifras muestran que las mujeres han aumentado el consumo de drogas, en particular el alcohol, y si le llamamos a esto un patrón de masculinización del consumo, pues vamos a ver que en la medida en que las mujeres van adquiriendo mayor poder y mayores recursos, pues van teniendo mayor acceso a las sustancias y por lo tanto también van aumentando los grados de dependencia hacia estas sustancias. Pasamos a la siguiente. Y bueno, un tema importante en cuanto al género y las adicciones tiene que ver también con las juventudes y la masculinidad, porque muchos tipos de drogas se consumen en muchos grupos juveniles justamente porque son el pase o el boleto de entrada a ciertos grupos sociales que en un barrio o en una comunidad tienen un poder. Si bien ese poder está marcado por la imposición violenta de ciertas pautas de conducta,
es la única vía que estos chicos o estas comunidades tienen para poder abrirse paso en estos contextos. Entonces, en muchos barrios, en muchas comunidades, en muchos municipios y en muchas comisarías, el consumo de alguna sustancia es como un paso necesario. Son estas normas sociales no escritas en un código, pero que quienes quieren ser parte de un grupo, una pandilla, un grupo juvenil y demás, se sabe que tendrían que consumir y tendrían que entrar en este patrón de adicciones, y esto pues es un problema que estamos atacando, pero que definitivamente se cruza por todas estas variables estructurales, simbólicas y por supuesto por el tema del género. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco más de cómo la violencia, entrando en este rubro, pues también se cruza con el tema de las adicciones. Adelante, maestra Joana. Muchas gracias, Mario. Y bueno, ya vamos llegando a esta carnita, ¿no? Del tema de esta plática. Y esto seguramente muchas personas que nos están viendo se van a sentir muy familiarizados. Existe una tendencia a justificar a través de las drogas y el alcohol asuntos que tienen que ver con violencia. Entonces vemos notas, incluso en los medios de comunicación, en donde dicen, bueno, ya que se drogó, fue y mató. Ya que estaba alcoholizado, hizo tal cosa. O incluso vemos notas en donde relacionan temáticas como el suicidio, entre otras autolesiones, con también cuestiones de adicciones. Y si bien ahorita justamente vamos a platicar acerca de la relación que existe entre esto, hay que comenzar haciendo una gran aclaración. En general, los temas de violencia, como ya vimos hace unos minutos cuando platicaba yo sobre este tema, están arraigados en grandes desequilibrios de poder. Ya explicaba hace un rato que la violencia es un ejercicio de poder en sí, en donde yo busco ejercer un control sobre una persona y que es instrumental porque estoy buscando que se genere una acción y la mejor manera que tengo para lograrlo es la violencia. Es un abuso de poder. Y además se da en una estructura social que, como les explicaba en este triángulo, tiene muchas complejidades en aspectos de desigualdades, en aspectos de falta de oportunidades, en aspectos de empoderamiento o no empoderamientos, no solamente económicos, sino también políticos. Entonces, el verdadero arraigo de la violencia está en un sustrato mucho más profundo y complejo. Sin embargo, hemos llevado por mucho tiempo esta teoría de que el alcohol o las drogas sí tienen una enorme relación con la violencia, así que eso es lo que vamos a comenzar a platicar. La que sigue, por favor. Vamos a ver qué es lo que se ha encontrado en las investigaciones, y aún tenemos un gran reto en este tema, falta aún mucho por investigar, pero qué es lo que sí hemos encontrado en la relación que existe entre adicciones y violencia. Definitivamente, el uso de alcohol y drogas es común entre personas detenidas por cometer delitos. Si nos vamos a las estadísticas o las solicitamos, vamos a ver que quizá más del 50-60% de las personas detenidas por comisiones de delitos, ya sea en fragancia o no, van a presentar algún consumo de alcohol o drogas, y que principalmente esto ocurre en hombres. También hemos observado a lo largo de investigaciones que las personas perpetradoras de violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, los hombres maltratadores, sí tienen un problema de abuso de alcohol. Y también hemos observado que existen mujeres víctimas de delitos que se encontraban bajo efectos de alcohol y drogas. Pareciera ser que el hecho de que para las mujeres salir a divertirse y beber unas copas o utilizar algunas drogas como parte recreativa les genera un mayor riesgo de ser vulnerables a violencia. Entonces, estas son relaciones y conclusiones que encontramos. La que sigue. Otra relación que encontramos es que muchas mujeres desarrollan problemas de consumo de alcohol y de drogas como consecuencia de maltratos y de violencia, a diferencia de los hombres. Si bien es cierto que cuando nos vamos al historial de, bueno, ¿por qué posiblemente hay un mayor consumo de alcohol y de drogas en las personas? Como medida común vamos a ver que a lo mejor sí hay algunas características de maltratos y de violencia entre estas relaciones. Sin embargo, en las mujeres en particular lo vemos como un antecedente contundente. Muchísimas mujeres que desarrollan patrones nocivos de consumo han sido mujeres que han estado expuestas a situaciones de violencia sexual, a situaciones de violencia intrafamiliar graves o a diversas situaciones que han violentado sus derechos humanos como mujeres.
Otra cosa importante es que las mujeres que viven en exceso se hallan en mayor vulnerabilidad. Seguramente hemos escuchado, sobre todo en las notas, estas personas que tienen ciclos de violencia en donde se sientan a beber con sus compañeros, con sus parejas, y que esto también desata o incrementa la posibilidad de tener conflictos entre ellos. Y bueno, aunque esto es una realidad, es una dinámica que existe, la explicación de esta dinámica no está precisamente en el alcohol. Esto es como lo que les decía al principio. No le podemos achacar, por usar una palabra, no le podemos dar como resultado al alcohol esta problemática. Estas problemáticas subyacen en problemas mucho más complejos o en causas mucho más complejas. Sin embargo, sí es cierto que el alcohol le pone una rayita como factor de riesgo a que esa situación se dinamice de una manera más agresiva o de una manera más violenta. Entonces, otra cosa que también hemos visto es que la intensidad de la violencia sí puede aumentar cuando la persona que ejerce esta violencia ha consumido alcohol. ¿La que sigue? En delitos sexuales particularmente, se ha encontrado que muchos agresores habían consumido alcohol antes de la agresión y o que tienen problemas con el consumo del alcohol. Como decimos, el alcohol incrementa el nivel de agresión y esto se ha explicado a través de la pérdida de ciertos impulsos o del control de ciertos impulsos cuando estamos bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, aun cuando estas intensidades de violencia y todos estos panoramas que les estoy explicando son reales, tenemos que tener en cuenta que existen también elevadas estadísticas de casos en donde hay maltrato y violencia donde no tiene nada que ver el consumo de alcohol. Y esto es precisamente algo que nos tiene que llevar a mirar que no podemos achacarle la responsabilidad de la violencia ni a las drogas ni al alcohol, porque esta es una problemática que subyace mucho más debajo y que lo que hace en realidad el alcohol o las drogas es exponenciarla. Sí es un factor de riesgo, quizá, podemos decirle, pero definitivamente no es la causa, no es el origen. La siguiente. Y bueno, precisamente algunos investigadores nos han guiado hacia algunas conclusiones muy interesantes. Aquí les presento algunas. El género parece ser una variable importante que afecta la relación entre la personalidad que tenemos y el uso de sustancias que vamos a hacer. Por ejemplo, los usuarios varones que consumen drogas todavía son mucho más grandes en número o en cantidad estadística que las mujeres, pero específicamente cuando se trata de utilizar tranquilizantes y sedativos, eso no se lo dan a los hombres, eso se lo dan a las mujeres. Ahí hay igual otra diferencia en el uso de las drogas. Es decir, mientras que los hombres lo utilizan para desinhibirse, para sentirse a gusto, para disfrutar, para pasar un buen rato, a las mujeres se les da de manera escondida muchas veces para tranquilizarlas, para sedarlas y para cometer delitos con ellas. Entonces, esta brecha que existe también en el uso de drogas ilícitas entre varones y hombres es diferente y también se está moviendo, ha estado cambiando con el paso del tiempo. Justamente como nos explicaba Mario, también el empoderamiento de las mujeres y el acceso que éstas pueden comenzar a tener en poder comprar ciertas drogas, poder comprar cierto alcohol, también las lleva cada vez más a cerrar las brechas y a encontrarse en una situación de consumo, aunque todavía estamos muy por debajo de los consumos que tienen los hombres. Y bueno, aquí faltan muchas más investigaciones también, pero es como para que vayamos mirando la relación que hay. La que sigue, por favor. Aquí también tenemos que resaltar el papel cultural y voy a darles dos ideas que me gustaría que nos llevemos de reflexión. Desde la niñez, todas y cada una de nosotras, las personas que estamos viendo esta plática, tenemos un esquema de la persona alcohólica o de alguien que sea alcoholizado. Tenemos una idea de ese comportamiento. A lo mejor crecimos en una familia donde el alcohol se usaba como un medio de socializar, en donde todos nos la pasamos bien, pasamos un buen rato y es como un lubricante social, ¿no? Vamos a llamarle así. Y entonces crecimos con ese modelo de lo que significa consumir alcohol. Pero habrán otras personas que crecen viendo el modelo de el alcohol genera a un hombre irascible, con ira, iracundo, violento. Y entonces ese patrón de comportamiento que también observamos desde casa y que vamos observando en las personas que consumen alcohol desde la niñez,
también nos va formando una idea cultural y una expectativa de la persona que consume alcohol, cómo se comporta. Y esto sí tiene un fuerte componente o influencia en la manera en la que nosotros vamos a asimilar ese comportamiento con el alcohol. En un contexto más amplio, muchos estudios culturales nos han dicho que hay grandes diferencias entre consumir alcohol y las consecuencias de este consumo. Solo para darnos una idea. El ejemplo, la tasa de consumo de alcohol en Francia es muy alta, ¿no? Ahí están todo el día con vinitos, desde que despiertan. En general, todas estas culturas mediterráneas tienen un elevado consumo de alcohol. Sin embargo, por ejemplo, en lugares como Finlandia y Escocia, que tienen un consumo de alcohol más bajo que Francia, tienen una conducta violenta relacionada con el alcohol muy elevada. Y esto tiene que ver con que en Francia los hombres son como más seductores, utilizan el alcohol más como un componente social, mientras que en Finlandia y Escocia los hombres son más violentos, tienen una cultura mucho más agresiva y utilizan el alcohol como una fuerza, como una manera de mostrar virilidad. Y esto es muy interesante porque nos dice que el papel cultural tiene un gran peso en la manera en la que vamos a ir asimilando el papel de las drogas en nuestra vida cotidiana. ¿La que sigue? Y bueno, específicamente respecto a algunas drogas, porque hasta el momento yo les había estado platicando sobre todo del alcohol, por supuesto que existe gran violencia en este tema, sobre todo la que está relacionada con el tráfico y la distribución de drogas. Nosotros somos un país que ha vivido una narcoguerra y que tenemos los efectos muy graves de la narcoviolencia, en donde principalmente los afectados son los hombres, son los que más mueren como consecuencia de esta situación, precisamente porque los hombres están asociados a la violencia y son principalmente a quienes se utiliza para el tráfico, la distribución, el ganar terrenos, espacios económicos dentro de esta dinámica de drogas ilícitas. Y bueno, otro factor importante aquí es que la drogodependencia sí requiere el acceso de cantidades de dinero, pues para poder estar manteniendo y comprando el acceso a las drogas, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación que es real y existe entre la tasa de robo o el hecho de que se realicen robos a casas comerciales a casa habitación o robos comerciales respecto a la drogodependencia. O sea, sí existe una relación entre estas dos. Sin embargo, la idea de que las drogas causan violencia es una gran simplificación en la que no debemos de caer. Vamos a aclarar entonces, ¿cuál es el efecto de las drogas en el comportamiento de una persona? Bueno, esto va a depender de varios factores. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas de las sustancias? Porque la heroína y el crack, que es la cocaína, no te afectan igual. Entonces va a depender de las propiedades farmacológicas que tenga la sustancia. También, como ya vimos en la parte cultural, va a depender de las expectativas culturales que una persona tenga de ese consumo. También va a depender de lo que ese consumo signifique para esa persona, de su estado neurológico, de su personalidad, de su temperamento, de su contexto social, de su contexto cultural. Entonces, si nos damos cuenta, son tantos factores que están relacionados que no podríamos concluir que las drogas y el alcohol son, nos dan como resultado violencia, sino que es en realidad como todos estos factores van poniendo unas rayitas o unos granitos en donde ya podemos ver la expresión de la violencia relacionada. La que sigue. Bueno, y aquí también, pues los conceptos que ya hablamos, ¿no? La violencia está ligada a la dominación, al endurecimiento, a la temeridad, a resistir el dolor. Ya Mario nos explicaba que esto, sobre todo en los hombres, ¿no? Que denota superioridad, valentía, todo eso está muy ligado a la virilidad. Y bueno, no todos los hombres son violentos, aunque en gran medida los hombres se adhieren a estos modelos de virilidad o de masculinidad que estamos hablando. Sin embargo, también hay que reconocer que hay hombres que no tienen esas expresiones de violencia. Pero sin duda, sí se trata de una situación social y cultural que tenemos, que es un gran caldo de cultivo propiciatorio de violencia. Y entonces, si ese caldo de cultivo está ahí cocinándose y tú le agregas unas gotitas de alcohol o le agregas unas gotitas de drogas de cualquier tipo, probablemente vamos a ver una gran explosión de violencia. Pero sí es importante entender que no podríamos decir
fue esas gotitas que añadí, sino que el problema real está en una situación multicausal mucho más compleja que únicamente el alcohol y las drogas. ¿Verdad que sí? Y bueno, Mario nos va a ayudar a contestar esta pregunta, que es una pregunta que nos solemos hacer muchas veces, ¿no? ¿Por qué tantos hombres recurren a la violencia? Gracias, maestra Joana. Estoy reflexionando mucho sobre lo que vamos exponiendo, y justamente en este punto yo estaba pensando que las situaciones de violencia no son justificadas por un consumo. O sea, creo que esa parte, sobre todo a la audiencia, le tiene que quedar muy clara, porque pensaba en casos de violencia sexual, por ejemplo, donde muchos hombres dicen, es que estaba alcoholizado, por lo tanto no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Esto no es un atenuante, porque finalmente lo que el alcohol genera es una desinhibición de algo que el sujeto ya tiene. O sea, solo destapa lo que el sujeto es. No podemos decir que se pueda justificar. No hay justificación para la violencia. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿por qué recurren tantos a la violencia y por qué recurren? Yo le añadiría la parte de las adicciones, porque tenemos ganancias secundarias. Tanto la violencia como el consumo de algunas sustancias a menudo son signos de virilidad, y por eso nosotros recurrimos a estas conductas o a este consumo. Dice por allá que para muchos hombres que están en una situación de subordinación, e incluso la violencia es un recurso que nunca falla porque les da cierto estatus. Los hombres que no podemos o no pueden acceder a una situación económica mejor a través del consumo, logran demostrar que pueden competir con otros hombres. Incluso a un nivel micro, cuando nosotros pensamos en la rivalidad que podemos tener entre hombres, el drogarnos o el tener un consumo de alcohol nos puede envalentonar. O sea, asociamos el consumo de las sustancias para poder atrevernos a competir con otros hombres y poderles ganar, ¿no? Porque además es un símbolo de ser más hombre. Entonces, ¿por qué? Porque tiene ganancias secundarias para nosotros. No nos damos cuenta incluso de los riesgos a los que podemos llegar por consumir sustancias, y nos exponemos cuando estamos manejando después de un consumo y un abuso de alcohol. Decimos, pues no me va a pasar nada porque yo aguanto, ¿no? Y nos accidentamos y nos metemos en riñas. Es decir, tenemos una situación de costos, pero que no nos importa porque las ganancias son más importantes para nosotros, ¿no? Y una última reflexión, pensaba en estos casos, en los antros, en los bares, donde vemos el tema de la barra libre para las mujeres, ¿no? Hay un ejemplo que es para mí perfecto para entender la relación entre violencia, género y adicciones, porque tendríamos que cuestionarnos por qué para las mujeres la barra es libre. Parece ser, una docente me alertaba sobre el aumento de casos donde muchas mujeres son violadas o son abusadas sexualmente, justamente después de salir de un antro, porque están en una situación de abuso de alcohol. Y esto es una situación estructural. O sea, el sistema está condicionando para que nosotros los hombres creamos que tenemos el derecho de poder acceder a los cuerpos bajo el pretexto de que el consumo de alcohol por parte de las mujeres es algo que las pone en una situación donde nosotros tenemos el poder. Y esto es totalmente falso y muy peligroso, ¿no? Tenemos que recordar que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, de que el consumo de sustancias está condicionado por nuestras creencias y que los costos son tanto para las mujeres como para los hombres, y debemos de dejar de lado todas las justificaciones que nos dan ganancias secundarias para poder combatir este problema de violencia, de género y de adicciones. Muchas gracias, Mario, por estas reflexiones ya para ir concluyendo. Y bueno, nos vamos a la última diapositiva, por favor. Aquí únicamente es esta reflexión, justamente, así como vemos que los hombres predominan en este espectro de la violencia, una estrategia para la paz es tomar en cuenta este hecho, comprenderlo, comprender sus razones,
y desde ahí comenzar a trabajar para reducir la violencia. En este sentido, hay temas que necesitamos seguir atendiendo para la prevención, y no solamente para la prevención de la violencia de género, sino también para la prevención de la violencia de género que está relacionada con el consumo de las adicciones, ¿no? Tenemos que cuestionarnos el papel de la violencia en esta construcción y demostración de ser hombre, como ya nos ha explicado ampliamente Mario. Desarrollar planes de prevención, no solamente para los hombres que consumen drogas, sino también para las mujeres que a consecuencia de la agresión, del abuso sexual, de los maltratos, han desarrollado un patrón de consumo, porque ahí tenemos causas de consumo muy distintas a las que podemos encontrar en otras personas. Entonces se requieren planes específicos de atención también para esta problemática. Como ya nos decía Mario hace un ratito, formar a profesionales de la drogodependencia en temas de género y violencia. Esto es un tema muy importante. Seguimos teniendo modelos médicos cerrados, modelos que provienen de aspectos a lo mejor desde la psiquiatría, en donde no contemplamos los aspectos sociales, el papel cultural, los aspectos estructurales que hoy hemos platicado con ustedes. Y esto sí es un impedimento para poder entender la compleja realidad de las adicciones. Sensibilizar a los jóvenes sobre la masculinidad, que es lo que nos explicaba Mario, y cómo esa expresión de masculinidad tradicional que han aprendido tiene una estrecha relación con caer en una situación de abuso de drogas. Y por supuesto también trabajar con las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, para darles herramientas, para darles todo el conocimiento necesario para evitar que sean víctimas de abuso y que ellas también puedan comenzar a detener situaciones de agresión a las que se pudieran encontrar expuestas. Y bueno, esperamos que con este tema podamos pues comenzar a abrir también estas brechas que existen en la temática desde el género y la violencia, y sobre todo ir desmitificando todas esas creencias en donde se llegan erróneamente a la conclusión de que el problema de la violencia es el alcohol y las drogas, cuando hoy ya vimos que no es así. Y bueno, vamos a abrir un espacio para platicar con algunas de las personas que ya nos han dejado, creo que algunas preguntitas, comentarios. Con mucho gusto se las vamos a ir contestando. Así es, maestra Joana, agradecemos a todos los que nos han escrito a través del Facebook Live. Ya tenemos algunas preguntas y nos vamos con la primera. Esta yo creo que lo completarían perfectamente tanto la maestra Joana como el maestro Mario, y es que son dos que vienen muy ligadas. Es de Mila Rufininsky, pregunta, ¿cómo se puede prevenir la violencia entre hermano y hermana? Y además, ¿cómo evitaríamos la violencia de género dentro de la casa? ¿Puedo? Sí, ¿quieres comenzar? Adelante. Sí, bueno, aquí hay una cuestión importante. Ya vimos que el género es una cuestión educativa, social, aprendida. Por lo tanto, la familia es un excelente medio por el cual podemos desaprender conductas que a lo mejor heredamos de otras generaciones, y a veces la reflexión por parte de papá, de mamá, es importante para poder deconstruir. Me refiero a poder cuestionar estas creencias con respecto al género para poder enseñar algo diferente a nuestros hijos y a nuestras hijas. El modelamiento a partir de una educación democrática, donde permitamos la participación por igual, tanto de hombres como de mujeres dentro de la casa, el enseñarle a los hombres que pueden acceder a formas del manejo de conflicto que no son violentos, y a las mujeres que tienen voz y que pueden opinar. Todas estas estrategias que podemos implementar en casa seguramente van a marcar pautas diferentes de aprendizaje y que nos van a llevar a una situación de menor violencia dentro de la casa. Maestra Joana. Muchas gracias, Mario. Bueno, Mila, para completar un poco, sí, definitivamente tenemos que partir de una parte educativa, pero también yo te quisiera comentar que es un ejercicio muy personal. Cuando ya somos adultas, adultos, y nos damos cuenta de estas expresiones de violencia, tenemos que entender que no podemos cambiar al otro, que por mucho que quisiéramos que la otra persona lo desaprenda y lo deje de hacer, por ejemplo, nuestra hermana, nuestro hermano, incluso nuestro novio, esto no es algo que recae en nuestra responsabilidad. El trabajo que nosotros
nosotros podemos hacer es personal, es aquello que nosotras podemos hacer en nosotros mismos para cuestionarnos esto, para desaprenderlo, para alejarnos de estas formas de violencia. Y es un trabajo largo, continuo, diario. Entonces, también yo te quisiera invitar a pensar en primera persona, en lo que puedes hacer por ti para ir desaprendiendo, y desde ahí vas a tener un impacto en lo colectivo, porque va a cambiar tu dinámica con las demás personas. Vas a aprender a poner límites, vas a aprender a rechazar lo que para ti sea violencia y vas a decir, yo no quiero esta relación porque esta relación es violenta, o yo no quiero interactuar de esta manera con mi hermana o con mi hermano porque estoy viendo que genera violencia sobre mí. Y eso es muy válido, que nos cuidemos, ¿no? Pero sí entender que la mejor manera de prevenir es en primera persona lo que podemos hacer por nosotras mismas, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias. Continuamos con más preguntas. Esta yo creo que la podría resolver el maestro Mario. Nos pregunta Ventas Monse Peto. ¿Qué estrategias propone para no enseñarle a nuestros hijos a seguir esos patrones de adicciones de acuerdo al género? Ejemplo, cada vez que el papá toma, me dice que él también quiere. Una situación complicada. Mario, no te escuchamos. Si puedes activar el micro. Perdón. Claro, la reproducción de los roles de género dentro del contexto familiar, pues tienen que ver con este aprendizaje que a veces se da en una forma de modelamiento. Siempre cuando hablamos de crianza y de educación, hay una máxima que es educar con el ejemplo, ¿no? Y esto aplica tanto lo positivo como lo que no es tan positivo. Cuando tenemos un padre ausente, cuando tenemos hijos e hijas que culpabilizan a la mamá de todos los males del mundo, cuando justificamos de ciertas formas el alcohol en los hombres, cuando decimos es que toma porque es hombre, y además el niño, sobre todo el niño varón, ve que el papá lo está haciendo, este aprendizaje es muy poderoso, ¿no? Entonces tenemos que primero como mirar el contexto. El modelamiento se puede romper, pero requiere de un esfuerzo importante para cambiar estos patrones dentro de las familias. Las instituciones definitivamente pueden ayudar. Justamente ayer escuchábamos en la mesa panel que tuvimos que en los servicios de salud, por ejemplo, existen espacios para poder reaprender estas dinámicas familiares. A veces el consumidor, que podría ser el papá, no quiere acudir, pero podemos acudir como hijos, como hijas, podemos entrar a grupos de reeducación para hombres y para mujeres, es decir, no quedarnos nada más con la conciencia de que estamos pasando por esta situación, sino buscar ayuda, ¿no? No necesitamos ser el consumidor para estar afectados por las consecuencias de la adicción o incluso de la violencia. En este sentido, pues están a la disposición muchas instituciones. Y bueno, en las páginas de la campaña, pues tenemos ahí los teléfonos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y pues continuamos con otra pregunta que sí me gustaría que la conteste la directora. Y nos dicen, ¿qué estrategias recomiendan para conversar con niños en la edad preescolar de este tema? Ya que muchos viven situaciones complicadas en casa. Podría ser el alcoholismo, las drogas, incluso hasta pues el maltrato físico, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta, pues, interesante, básica, compleja. Bueno, en primer lugar, yo en estos temas, pues siempre les quiero decir que existen ya muchos manuales, podemos googlearlos, incluso descargarlos, así literalmente cómo hablar con los niños de género, cómo explicarles la violencia de género a los niños, y estos manuales nos pueden servir de guía en casa, porque van profundizando mucho más en esto, ¿no? Pero a grandes rasgos, tiene que ver con comenzar a dejar de normalizar la violencia. Ese es un concepto clave. Es decir, que cuando veamos que nuestro hijito, nuestra hijita o que el niño en edad preescolar está teniendo comportamientos que son violentos, le ayudemos a entender qué es eso lo que está ocurriendo, que su comportamiento es violento, que le hace daño a otras personas y que no es permitivo ni tolerable, ¿no? Yo creo que ese es un primer acercamiento, pero también hay una creencia errónea que solemos tener como cultura, y muchas veces he escuchado a personas decir
que son principalmente las mujeres en casa las que fomentan muchas conductas desadaptativas en los hijos, ¿no? Por ejemplo, las que fomentan la codependencia de los hijos en los aspectos de género, el hecho de que las mujeres se comportan de ciertas maneras. Y bueno, por supuesto que las mujeres tienen ese papel educativo, porque es lo que han aprendido en una sociedad que les ha dicho que eso es lo que tienen que hacer, y lo han aprendido a hacer muy bien. Y eso es parte de lo que también nos tenemos que cuestionar como mujeres, pero no hay que caer en la idea de culpabilizar a las mujeres por ello. Es decir, no es que las mujeres sean las causantes y las responsables, porque estaríamos haciendo algo similar como con las drogas, ¿no? O sea, darle a las drogas la causalidad de por qué hay violencia, ¿no? Tampoco es porque las mujeres eduquen en eso que hay violencia. Las mujeres lo hacen porque están en un sistema que les ha enseñado que esa es la manera en la que tienen que educar. Entonces, algo que tenemos que hacer desde casa, las mujeres, un ejercicio que tenemos que hacer es ir rompiendo con esas ideas, irnos cuestionándolas para dejar de normalizar estas conductas y para comenzar a tener una educación mucho más equitativa en casa. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer desde que nuestras hijas y nuestros hijos son pequeños, educándoles a ambos en aspectos de respeto, en aspectos de tolerancia, de equidad, de relaciones, de lo que merecen, de lo que pueden hacer, pedirles a ambos que realicen las mismas tareas y no priorizar ciertas tareas para que hagan los niños y ciertas tareas para que hagan las niñas, ¿no? No hacer esta separación, sino llevándoles de la mano a todas las niñas y los niños por igual en su educación. Y esas son algunas de las estrategias sobre las cuales podemos ir trabajando. Muchísimas gracias, maestra Joana. Y las preguntas siguen. Qué gusto que estemos muy participativos esta tarde. Y Mario, si nos permitirías contestar esta pregunta que dice Miguel Huicap, es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para que nosotros, los hombres, acabemos con este tipo de violencia hacia las mujeres? Creo que está agarrando mucha importancia este tema y nos da mucho gusto. Mario, tu micrófono. Perdón nuevamente. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionar nuestros privilegios que el género nos da. Hay una distribución desigual del poder social, económico, político, y por el hecho de ser hombres tenemos ese privilegio ya ganado, ¿no? En ese sentido, pero es un privilegio que genera daño y que genera desigualdad social. Entonces, en una escala pequeña dentro de la casa, podemos mirar que a veces tenemos estos privilegios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que las mujeres son las causantes del machismo de los hombres, porque algunas mujeres permiten o forman a hijos machistas, omitimos ver que en esas mismas familias a las cuales nos referimos hay una figura de un padre ausente, hay la figura de un padre violento, hay la figura de un padre alcohólico. Entonces, tendríamos que cuestionar de dónde vienen estos juicios y poder darnos cuenta que probablemente estamos como escudándonos de unos privilegios y juzgamos a partir de ellos, ¿no? Lo mismo, como decía la maestra Joana, hacemos en el consumo de sustancias, lo mismo hacemos en la cuestión económica. Es un proceso complicado porque al ser privilegios sociales nosotros estamos cómodos, ¿no? Es muy fácil para nosotros los hombres decir, bueno, a esta mujer abusaron de ella porque ella lo buscó, porque ella salió muy tarde, ¿no? Pero pues en realidad esta justificación a nuestra violencia masculina solo perpetúa la cadena de privilegios y en realidad la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Y si como hombres estamos dándonos cuenta que somos violentos, que somos modelos inadecuados, porque somos modelos de alcohol, de consumo, de violencia, pues tendremos que reflexionar sobre eso y en determinado momento buscar ayuda, ¿no? Que es una cuestión también que a los hombres nos cuesta trabajo porque está enraizado en nuestro rol masculino el que podemos solitos, ¿no? No podemos solitos, necesitamos ayuda, necesitamos deconstruir nuestro rol de género y pues dejar de culpabilizar a las mujeres y a otras cosas de las cuestiones de las cuales nosotros somos responsables. Entonces los invito a todos los hombres que nos escuchan a iniciar este proceso. Le llamamos de deconstrucción, que es un reaprendizaje del rol de ser hombres en nuestra sociedad.
Excelente, Mario. Muchísimas gracias. Y justo también el interés se aplica y lo están externando ahorita en felicitaciones. Entonces, sí nos gustaría pues visualizar algunas de esos comentarios en pantalla, agradeciendo a los que se conecten, que estén al pendiente siempre de las jornadas que está haciendo la campaña de nuestra página. Y pues nosotros seguimos activos, entonces síganos a través de nuestras redes sociales para también enterarse de lo que viene en las siguientes semanas. Y pues queremos concluir ya esta actividad con una pregunta de Humberto Castillo, que la va a contestar la maestra Joana. Comenta, hoy por hoy estamos pasando una idea social que apunta que todos los hombres son violentos y que ejercen violencia contra la mujer. La pregunta es, ¿qué mensaje se daría para acabar con este estigma, directora? Hola Humberto, muchas gracias por tu pregunta, pero yo creo que hay que darle unos matices a la pregunta que haces. Tu pregunta es, hoy por hoy estamos pasando una idea de que todos los hombres son violentos o ejercen violencia. Ya habíamos platicado justamente hoy de que no todos los hombres son violentos, no todos los hombres ejercen violencia. Desafortunadamente, sí los suficientes, y los vemos en las estadísticas, como para que hoy veamos que es un problema social y un fenómeno urgente de atender. Pero sí cabe aclarar que no todos ejercen y no todos los tipos de violencia son los de violencia directa que yo les explicaba, que son los más graves. Hay muchos otros tipos de violencia más sutiles que también ejercen los hombres y que ahí hay que pasar por un proceso, como ya nos decía Mario, de cuestionarnos, de darse cuenta, de irse preguntando, bueno, ¿por qué me comporto de esta manera? ¿Qué obtengo al hacerlo así, no? Entonces, bueno, nada más para aclarar. No es un estigma el hecho de que hoy nos demos cuenta como sociedades que mucha de la violencia recae sobre la construcción o la idea del género. Es decir, que tengo que entender el papel cultural de mi género para saber cuál va a ser mi expresión de violencia. ¿Cómo he sido educado como hombre y cómo he sido educado como mujer? ¿En qué tareas? ¿En qué funciones? ¿Qué se espera de mí? Y esas son cosas que nos tenemos que preguntar también para entender si ejercemos violencia, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Con qué motivaciones y para qué? Esa es siempre la clave para que comencemos a darnos cuenta e ir acabando con esto que estamos viviendo y que estamos platicando. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Espero que nos continúen siguiendo en el resto de las actividades que nos quedan el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias a la maestra Joana, al maestro Mario, que orgullosamente pertenecen a este Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Y pues, más que nada, también, como menciona la directora, invitarles a que hoy a las 5 de la tarde se conecten al Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, donde se estará transmitiendo completamente en vivo la conferencia Impacto Social del Consumo Nocivo del Alcohol, a cargo del doctor Arsenio Rosado Franco. Y, por supuesto, también que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en TikTok como CEPREDEI para que sigan conociendo más actividades en el marco de la campaña Sin Violencia en Contingencia y lo que queda de esta semana de prevención de adicciones. Así que les agradecemos mucho que se hayan conectado, sus preguntas, sus felicitaciones, nos vemos a las 5 y gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias.